De acuerdo al programa, el tema a seguir, por supuesto, es las nefropatías primarias y secundarias. Es un tema que la coordinación de este diplomado, encabezado por el doctor Alejandro Treviño Becerra, a quien siempre estamos agradecidos de que nos permita participar con ustedes, es un tema, por supuesto, que permite que sin que se analicen con seguridad o con detalle cada una de las patologías que afectan, o por lo menos las más importantes que afectan a los riñones, sí tengamos una vivencia de toda esta serie de entidades patológicas, las cuales, por supuesto, para su conocimiento, se dividen en nefropatías primarias, las cuales afectan directamente a los glomérulos o parénquima renal. Y dentro de ellas, por supuesto, tenemos la glomerulonefritis, caracterizado por el síndrome nefrótico, el cual tiene como características presentar, después de esa membrana glomerular que presentó la doctora Schettino, los espacios que existen entre uno y otro, de las dos membranas, la interna y la podocítica, normalmente no pasa la albúmina porque el peso molecular que es más grande. Sin embargo, cuando hay un proceso inflamatorio de esta membrana glomerular, entonces permite la fuga de proteínas, y la que se escapa es la albúmina por tener el peso molecular más bajo de todas las proteínas que ocasionan esa presión oncótica que permite, por supuesto, como partícipe de un filtrado glomerular. Para que exista un síndrome nefrótico representativo de un proceso inflamatorio de la membrana glomerular, debe ser de 3.5 gramos en orina de 24 horas. Esta pérdida de proteínas o de albúmina específicamente va a condicionar, por supuesto, que la concentración plasmática de la albúmina descienda, reflejándose en una hipoalbuminemia, que a su vez libera, por supuesto, principalmente lípidos, como representante importante es el colesterol, el cual va a estar elevado, y claro, al permitir que el agua pase al espacio intersticial, pero ya no haya presión oncótica, no regrese con facilidad y por lo tanto se presente el edema que clínicamente ustedes pueden contemplar, lo encuentran como dato, y los exámenes de laboratorio les van a confirmar los demás datos. El síndrome nefrótico se presenta a cualquier edad y, por supuesto, puede ser, por supuesto, como una enfermedad renal primaria o secundaria, y claro, se considera primario cuando no conocemos la causa que la haya producido. Normalmente podemos decir síndrome nefrótico secundario a una glomerulonefritis, y hasta que no hacemos un estudio histopatológico podemos ponerle el apellido. En cambio, los secundarios puede ser estos que vamos a ver enseguida, pero también puede ser completo o incompleto, y el completo es el que tiene ese cuadro clínico que vimos en la segunda transparencia, y el incompleto, simplemente ustedes tienen el diagnóstico de síndrome nefrótico si lo que predomina es la proteinuria, aunque el enfermo tenga colesterol normal y proteínas plasmáticas normales y con escaso o nulo edema. Por lo tanto, proteinuria en rangos nefróticos es diagnóstico de síndrome nefrótico. Pero también puede ser puro, o sea, no hay otra. Y en cambio, el impuro, en el cual se asocia o se presenta asociado con hipertensión arterial y con hematuria microscópica, que puede ser predominante en niños y se encuentra etiquetado como síndrome nefrítico. Las causas etiológicas son múltiples. Ya decía ustedes, las más importantes es una glomerulonefritis, y estoy poniendo en esta transparencia algunos de los apellidos que tiene después de haber hecho un diagnóstico histológico a través, por supuesto, de una biopsia. Pero también no solamente es ocasionado por una
lesión glomerular primaria, sino por algunas otras sustancias, como las que estoy poniendo en esta transparencia, y que pueden caber dentro de los factores secundarios. Hay algunos otros específicamente secundarios y que se ha estado viendo en este curso que empezó el día de ayer, como son la nefropatía diabética y, por supuesto, la hipertensión arterial, el lupus, que los vamos a ver en un rato más con mayor detalle. Sin embargo, no deja de tener que aceptar que problemas hemodinámicos, como es los problemas mecánicos de corazón, como una pericarditis constrictiva, o bien hemodinámicos, como una insuficiencia cardíaca severa, o insuficiencia tricuspidia, o trombosis de venas renales, pueden ocasionar un síndrome nefrótico. Uno de los síndromes nefróticos más aparatosos que en lo personal he visto son los ocasionados por accidentes automovilísticos en los cuales el cinturón de seguridad al choque violento comprime el abdomen y llega a comprimir también los vasos arterial y venoso del riñón y condiciona, por supuesto, la aparición de un síndrome nefrótico por alteraciones hemodinámicas a nivel intrínseco. Esta estructura ya la vieron con la doctora, así que nos la vamos a brincar. Y este es un dibujo, por supuesto, que también lo vieron con la doctora Schettino en la plática anterior y que lleva, por supuesto, a medir los espacios entre la luz, la membrana fenestrada o capa interna y la membrana podocítica, en la cual uno y otro espacio permite el paso de moléculas diluidas en el agua, en el plasma, y que por supuesto la molécula más grande de las diluidas es la urea y por lo tanto pasa con facilidad a través de estos poros. Un algoritmo de lo que estamos señalando, en la cual nos permite por supuesto ver el proceso no solamente del lado, para ustedes del lado izquierdo, en el cual está todas las alteraciones vasculares, y del lado derecho lo que conocemos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque los riñones influyen importantemente en este concepto, como lo explicó ampliamente la doctora Schettino. Otra de las nefropatías primarias importantes es el síndrome nefrítico. Y el síndrome nefrítico es una inflamación y proliferación glomerular generalmente secundaria a un mecanismo o respuesta inmunológica. Y esta puede ser efectivamente un proceso o mecanismo de defensa ante una agresión que los riñones están sufriendo a través no solamente de una infección o de una toxina como es la que desprende el estreptococo beta hemolítico, que es nefritogénico, sino también por alguna otra causa, que puede ser simplemente medicamentos, o bien alguna lesión que está sufriendo el organismo en alguna otra parte, como por ejemplo los pulmones, y que la lesión o la afectación que está sucediendo a ese nivel puede también involucrar la membrana glomerular y producirse el síndrome nefrítico. El cuadro clínico, como vimos en una transparencia anterior, se predomina importantemente la hematuria y la hipertensión arterial, asociado por supuesto con un edema moderado, no tan importante como en el síndrome nefrítico, que es por pérdida importante de proteínas, pero sí acompañado de una oliguria, la proteinuria por supuesto, y algo de retención nitrogenada. Por lo tanto, es una patogenia inmunológica que se caracteriza por un descenso del complemento, por complejos inmunes circulantes y, por supuesto, por complejos inmunes del glomérulo. Les dije a ustedes que principalmente está ocasionada por un estreptococo y casi siempre es el estreptococo beta hemolítico, pero no todos, sino algunas de las variedades que tiene el estreptococo. Y en la faringe es el sitio de entrada más importante, en los cuales estas son los más importantes: el 1, el 2, el 4, el 12, el 18 y el 25.
Y en la piel existen también el estreptococo. Estos grupos son los que ocasionan o pueden ocasionar esta lesión glomerular. En términos generales, el más frecuente es a través de la faringe. Sin embargo, no debemos de dejar de reconocer la piel y algunos casos virales que se han demostrado y se han documentado perfectamente. Como este grupo de infecciones virales que pueden ocasionar precisamente el síndrome nefrítico, los de la hepatitis B, el citomegalovirus, el de la varicela zoster, el Epstein-Barr y estos grupos más conocidos por ustedes, como el de la rubiola, el sarampión, el Guillain-Barré y por supuesto uno que a veces no le damos importancia, pero es el de la influenza. Afortunadamente en los últimos años se ha sensibilizado la educación para la vacunación oportuna. Miren ustedes, este es un dibujo clásico ya vertido en diferentes libros en los cuales nos representan precisamente las lesiones glomerulares. Dentro de ellas, por supuesto, en la parte superior, he representado un dibujo de un glomérulo normal, en el cual, por supuesto, está perfectamente identificados los capilares glomerulares separados de la cápsula de Bowman, un espacio perfectamente documentado, y en el segmento superior izquierdo es cuando solamente hay un segmento y los patólogos así no lo reportan. En cambio, en la parte inferior izquierda, cuando están todos los glomérulos lesionados, y en la parte superior derecha, el global, y en la inferior, por supuesto, cuando solo algunos glomérulos están lastimados. Dentro de las patologías secundarias, importantemente debemos que empezar por la nefropatía diabética. Se le llama secundaria porque la causa primaria fue la diabetes, que por lesiones vasculares y sobre todo una atención o un cuidado inadecuado, generalmente va a producir una lesión renal. La nefropatía diabética en un paciente diabético tiene, por supuesto, como condición no ser el mejor cuidadoso posible. Y generalmente en estas condiciones se considera que después de 10 años el paciente diabético tiene una lesión renal en mayor o menor intensidad. Lo importante es que consideramos que hay una lesión renal secundaria a la diabetes cuando existe una albuminuria persistente mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas. Antes de esa cantidad, cuando son pequeñas cantidades, se le llama microalbuminuria y por supuesto el esquema se modifica. Decimos, y esta es una transparencia ya perfectamente conocida por todos, que para desarrollar diabetes se requieren todos estos factores y quizás algunos otros más que haga falta en esta imagen, pero ya no es solamente las cargas genéticas las únicas que están considerando como determinantes para que el descendiente pueda tener diabetes, sino la obesidad, la hipertensión, la edad, la intolerancia a la glucosa, las hiperlipidemias, las diabetes gestacionales, las dietas ricas en carbohidratos, el sedentarismo, el tabaquismo como factor muy importante y por supuesto la raza. Esta es una gráfica que nos muestra una cita bibliográfica de la epidemiología en la cual, por eso en la mañana el doctor Torres Zamora mencionaba importantemente, y así lo mencionan todos, este es un problema de salud a nivel mundial. De tal forma, por supuesto, que si tenemos oportunidad de manejar un paciente diabético e incidir en él en forma importante, pues podemos ayudarle a que su diabetes se controle y por supuesto no llegue a tener las complicaciones vasculares que se han estado observando y se han estado mencionando en este curso anterior.
Por lo tanto, pues más que curar, ojalá pudiéramos prevenir. Eso es quizás una de las metas que todos quisiéramos poder aplicar, no solamente en nuestros pacientes, sino en nosotros mismos. Y esto, por supuesto, termina en un corolario que es muy importante y que subrayé con color amarillo en la parte baja, en la cual señalo que todo lo que no se haga en fases iniciales ya no es posible corregir. Es infructuoso el estudio o el tratamiento que se haga. El segundo factor, la segunda nefropatía secundaria, importante y que está afectando casi el 40% de la población de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que puede ser primaria, pero que también el paciente renal, por la causa que sea, es secundaria. Aquí nos estamos refiriendo, por supuesto, a la hipertensión arterial y la nefropatía hipertensiva primaria. En la mañana escuchamos al doctor José Parra Carrillo, un nefrólogo que se ha dedicado en sus últimos años a estudiar importantemente la hipertensión arterial y nos daba un panorama en alguna forma, por supuesto, muy real y con las terapéuticas actuales muy halagador. Sin embargo, tenemos que conocer no solamente la entidad patológica, sino además los esquemas de tratamiento más específicos. Y nos decía al final de su plática, si usted ya no puede manejarlo, mándelo con alguien que sepa hacerlo. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Porque la hipertensión arterial daña los riñones desde el punto de vista, por supuesto, vascular. Se señala, desde el punto de vista epidemiológico, que es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial por los efectos hemodinámicos y por los factores, por supuesto, secundarios. Y a medida que se envejece, la hipertensión arterial es más frecuente y, por supuesto, los riesgos son mayores. De tal forma que la hipertensión arterial es una de las entidades patológicas que en el futuro tendremos que estar viendo con mayor frecuencia. El pronóstico, por lo tanto, tenemos que modificar estos parámetros que estamos viendo en esta transparencia para evitar, por supuesto, los problemas hemodinámicos, los problemas coronarios y corregir no solamente la obesidad, la vida sedentaria, los efectos tóxicos del cigarro, etcétera, para que podamos tener un mejor pronóstico. La tercera entidad de los factores secundarios o nefropatías secundarias, he puesto aquí la insuficiencia renal aguda. Y la insuficiencia renal aguda es un síndrome que se caracteriza por el cese brusco de las funciones renales y que generalmente, si hacemos un diagnóstico oportuno, adecuado y un esquema de tratamiento también muy adecuado, tenemos la posibilidad de recuperar al paciente en forma satisfactoria. Si esto no sucede, la mortalidad sigue siendo muy alta. En buenos centros hospitalarios, con buenos recursos para poderlo atender, la mortalidad ha descendido del 50%, pero no es en su totalidad recuperable. Un 40%, un 30% de mortalidad para cualquier grupo médico es una verdadera tragedia. Por lo tanto, decimos que es una disminución súbita del filtrado glomerular, resultado, por supuesto, del daño que ha sido ocasionado por múltiples causas, generalmente una lesión tóxica o una lesión isquémica, y por supuesto, lo que le repito, necesitamos conocer la causa que la condicionó para poder prevenir, revertir o atenuar. Y esto, por supuesto, se diagnostica cuando nosotros tenemos un paciente en el cual se va elevando la creatinina por arriba de 2 miligramos en forma brusca, o bien una duplicación de la creatinina con respecto a los valores basales que ustedes han tenido previamente, y la creatinina, por supuesto, se eleva, hay una elevación o un incremento
superior a los 50% de valores iniciales en términos generales. Este es un algoritmo que está en muchos textos, en los cuales decimos que la causa etiológica, por el tipo de causa etiológico que se condiciona, la insuficiencia renal aguda se considera de tipo prerrenal, de tipo renal o parenquimatoso y de tipo posrenal. Algunos libros o autores señalan que prerrenal consideramos que es una insuficiencia renal aguda falsa porque no hay un daño parenquimatoso, sino hay alguna otra causa, como por ejemplo una alteración hemodinámica por pérdida de agua, por deshidratación, por una quemadura importante. Y lo importante en este algoritmo se destaca principalmente lo que afecta al parénquima renal, que generalmente puede ser o una glomerulonefritis, pero importantemente, por supuesto, una lesión tóxica o una lesión isquémica y, por supuesto, algunos pigmentos o sustancias químicas o medicamentos que tapan los riñones, que son de los que hemos catalogado como nefrotóxicos. En términos generales, este es un dibujo que señala, por supuesto, en la parte superior lo que ustedes ven como prerrenal. Y en el siguiente tema, la doctora Pérez López hablará ampliamente de este tema, así que vamos a continuar con un tema que es muy importante y que son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, de acuerdo al Journal de Pediatría, la cita del año 2000 y que sigue siendo vigente, son los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que se suceden con frecuencia de la presencia de una cantidad significativa de bacterias, lo que generalmente significa más de 100,000 unidades formadoras de colonias en las vías urinarias, en el parénquima renal o en ambas. Esto es una entidad patológica que afecta al parénquima renal, sobre todo a nivel medular. Ustedes oyeron a los doctores que tienen la cual la osmolaridad urinaria a ese nivel, a nivel medular, se cuadruplica a 1200 osmoles y por lo tanto la circulación es menos efectiva, menos activa y por eso las infecciones son más frecuentes a nivel medular, sin dejar de estar a nivel cortical, por supuesto. Y es un problema médico generalmente a largo plazo. Es muy frecuente que paciente, hombre o mujer, nos, entre comillas, menciono, nos presuma que sufre infecciones urinarias 2 o 3 veces por año. Esto no es permisible en la actualidad para ningún médico que se respete, porque tenemos que encontrar la causa que está condicionando esas infecciones repetidas y tratar de corregirlas. Pero es importante, sobre todo en la edad pediátrica, ya que es la tercera causa de consulta a nivel pediátrico, porque la primera infección, ustedes saben, la primera causa de infecciones en los niños son las respiratorias, seguidas de los aparato digestivo, y la tercera causa, cuando ustedes se encuentren en un cuadro febril sin explicación alguna, piensen siempre en una infección de aparato urinario. Está perfectamente demostrado que las infecciones urinarias están predominantemente por gram negativos. Y dentro de los gram negativos, por supuesto, predomina la Escherichia coli, sin que deje de considerarse los demás, pero es el más frecuente de las bacterias. ¿Por qué causa tiene afinidad en el aparato urinario de Escherichia coli? Por esas causas, porque tiene una expresión de serotipos, porque favorece o produce polisacáridos capsulares, porque tiene fibras que se adhieren a las células uroepiteliales. Por eso cuando ustedes tengan un examen general de orina con una abundante células uroepiteliales, no solamente piensen que el enfermo se tomó
unos whiskies o rones el día anterior y se descamaron las células epiteliales, también pueden pensar en que sea una infección larvada, latente, que no se manifieste ampliamente. Hay que considerarlo como tal. Muchas veces las infecciones urinarias no se manifiestan con el cuadro característico de ardor, urgencia, dolor lumbar, etc., sino puede ser silenciosa, porque también produce enzimas y porque hay algunas otras causas que están favoreciendo que la Escherichia coli sea más favorablemente infectante del aparato urinario. Por supuesto, el organismo tiene mecanismos de defensa, y los mecanismos de defensa importantemente es precisamente la descamación de las membranas de las células suroepiteliales. Número 2, la urea presente en la orina es un mecanismo de defensa junto con el pH ácido. Y número 3, la dilución de la orina a través de la ingesta constante de líquidos. El diagnóstico, por supuesto, es entendible. El examen general de orina es un orientador importante, aunque no nos determina con exactitud el agente causal, a diferencia, por supuesto, del cultivo, en el cual, por supuesto, nos está diciendo con exactitud cuál es la bacteria causal y, por supuesto, a través de esto, aplicar el esquema de tratamiento. No se les olvide que originalmente se empezó a decir que el cultivo era positivo a una infección cuando teníamos 100,000 unidades formadoras de colonias. Sin embargo, años después, Kass, uno de los alumnos Kass fue el iniciador, el que nos dejó esta imagen de ser 100,000 unidades formadoras de colonias, pero uno de sus alumnos, y siguiendo las investigaciones de Kass, por supuesto, se vio que no necesariamente tenían que ser 100,000 unidades. Antiguamente se pensaba que 50,000 unidades era sospechoso y había que repetirlo. Si el cuadro clínico les está haciendo pensar, y el general de orina, que hay una infección, aunque sean 10,000 unidades formadoras de colonias de una bacteria determinada, deben de manejarlo como un proceso infeccioso. Una de las entidades patológicas que afectan, por supuesto, en forma secundaria a los riñones es el lupus. Y el lupus eritematoso, que ustedes saben que es una respuesta inmunológica, puede a la larga o pronto o tarde afectar a los riñones y, por supuesto, manifestarse la intervención o el daño de los riñones a través de estas características. Una hematuria o bien una proteinuria, que nos está hablando del proceso inflamatorio de la membrana glomerular, y por supuesto un sedimento urinario activo al inicio o intermitente, e incluso puede no existir. Hay manifestaciones tempranas de hipertensión arterial o bien la inversión del nictámero. Presentan, por supuesto, edema y elevación de productos de desecho nitrogenados, y por supuesto, dependiendo de la variedad histológica, puede cursar con manifestaciones constantes o bien tener remisiones, pasarse buen tiempo sin manifestaciones y posteriormente volverse a manifestar. Esta entidad, cuando nosotros vemos que hay una afectación renal, generalmente preferimos biopsiarla. La fisiopatología de la nefropatía lúpica, por supuesto, la reflejo en esta transparencia, apoyándome en la cita bibliográfica, en los cuales, por supuesto, encontramos complejos inmunes circulantes, y esta es una entidad inmunológica, tienen que existir, por supuesto. Y, por supuesto, hay reacciones cruzadas de antígenos plantados, hay depósitos de inmunocomplejos en zonas subepiteliales y, por supuesto, activación de los mediadores de inflamación de los monocitos. Hay macrófagos y hay todo este cuadro que nos está confirmando que esta es una entidad secundaria al lupus, por supuesto, y que es del mismo componente de respuesta inmunológica. Pero también, por supuesto, el lupus
Ya saben ustedes que es una entidad patológica con una influencia hormonal muy importante. Tan es así que el lupus tiene una predominancia del sexo masculino del femenino contra el masculino de 8-1, y por supuesto hay unas alteraciones en apoptosis y depuración de detritus con pérdida de tolerancia y generación de múltiples autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son nefritogénicos, como el anti-DNA, el antihistonas, nucleosomas, anticuerpos crioglobulinas, antialaninas, antifibronectina, anticolágena, y en términos generales los anticuerpos antinucleosomas en el 100% y en el 97,9%. Correlacionan con daño y actividad lúpica, participando del riñón, por supuesto. Se altera no solamente el parénquima renal, sino por supuesto, ya que ustedes escucharon que es un órgano blanco muy irrigado, pues es indudable que tiene una participación vascular en forma muy importante. Pero no solamente los vasos, sino también los túbulos y por supuesto el intersticio. De tal forma que cuando tenemos una entidad de esta naturaleza, por supuesto, esta es una paciente, hombre o mujer, que está siendo manejado íntegramente por los reumatólogos, pero que cuando se observa algún dato que esté participando del riñón, es indispensable la comunicación en equipo y por lo tanto también es indispensable la biopsia renal para demostrar la enfermedad activa, pero importantemente la variedad histológica que esté afectando a esos riñones, ya que en base a eso nosotros podemos tener esta imagen: riñones normales o de cambios mínimos, una glomerulonefritis mesangial o una glomerulonefritis proliferativa focal, o bien una membranosa, o bien una glomerulosclerosis. En ese lugar es el daño tan importante que puede sufrir el riñón y por supuesto el pronóstico que podemos estar pensando en ese paciente. Esto nos permite aplicar un esquema de tratamiento, pero cuando tenemos una glomerulosclerosis es una lesión renal terminal en la cual tenemos que apoyarnos con los procedimientos de reemplazo renal que ustedes han estado escuchando. Esta es una imagen, por supuesto, que ustedes ya conocen. Simplemente lo traje para recordar que el lupus se caracteriza clínicamente por una sensibilidad de la piel, principalmente de la cara, sensibilidad al sol y, por supuesto, las famosas alas de mariposa. Quizás algo que pasamos desapercibidos en forma muy frecuente es la lesión renal que condicionan el uso indiscriminado y prolongado de analgésicos. Los analgésicos tomados, repito, en forma prolongada, va a condicionar esta nefropatía y es un síndrome cuya principal manifestación es una enfermedad renal lenta, progresiva y asociada al uso diario y prolongado de mezclas de analgésicos, generalmente fenacetina y frecuentemente acompañado de cafeína. Ustedes saben que ya la cafeína está retirada del armamento terapéutico y la codeína también. Sin embargo, la aspirina como tal, también tomada en forma prolongada y en forma importante, llega a producir esta nefropatía. Hace algunos años, un buen número de años, cuando la compañía fabricante del Mejoral la sacó en forma de dulce para niños, los niños descuidadamente consumían los dulcecitos en forma exagerada y el hospital infantil que tenemos aquí cerca, dentro de este bloque, publicó varios casos de una nefropatía por analgésicos con una insuficiencia renal aguda, por supuesto.
una población muy importante, de un 2 a un 40% en la población mundial consumen analgésicos. El consumo, pero sobre todo de mezclas de analgésicos, acompañado de a un aumento de la mortalidad por uremia, necrosis papilar y en forma paralelamente una nefropatía intersticial, que es realmente la que está siendo producida por este tipo de medicamentos. Esto ha hecho que principalmente los reumatólogos manejen todos estos medicamentos antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, hayan hecho estrategias importantes en el manejo de ellas. Lo más probable es que muchos de ustedes que me estén escuchando tengan esta experiencia. En un foro semejante a este, yo le pregunté en varias ocasiones a varios reumatólogos, y ellos están manejando por periodos cortos mientras exista el problema inflamatorio o doloroso, y suspenderlos para no llegar a tener este tipo de lesiones como la que estamos viendo en esta transparencia. En primer lugar, una necrosis papilar renal. En segundo lugar, una nefritis intersticial crónica, que es la más frecuente, por supuesto, o bien una microangiopatía analgésica y, por supuesto, las células transicionales de urotelio. La más frecuente es la nefritis intersticial y, por supuesto, la necrosis papilar es una lesión primaria en la nefropatía por analgésicos y va a producir, por supuesto, una citotoxicidad isquémica medular y, por supuesto, un infarto isquémico. La nefritis intersticial crónica va a producir una atrofia tubular, una nefritis intersticial con depósitos de pigmento y, por supuesto, una glomerulonefritis relativamente normales. En cambio, la necrosis papilar renal es la combinación analgésica de aspirina y fanacetina o aspirina y paracetamol, y parecen ser esta mezcla de analgésicos los que tienen una mayor nefrotoxicidad que los medicamentos solos, y su toxicidad combinada es adictiva y sinérgica, provocando necrosis papilar renal. Ustedes saben que hay una cantidad enorme de... Uno de los problemas de la edad es precisamente el problema degenerativo articular, que se manifiesta no solamente por la deformidad, sino por el dolor. Otra entidad secundaria son las nefropatías hereditarias. Esto, indudable, que predomina importantemente en la población infantil y, por lo tanto, son los pediatras los que más ven este problema, pero creo que debemos de tenerlo presente todos nosotros. En la exploración física del recién nacido hay que considerar que los riñones normalmente no se palpan, ni en los niños ni en los adultos. Hay que revisar la implantación de los pabellones auriculares y, por supuesto, si hay apéndices auriculares. Se revisa, por supuesto, el corazón y se ve si hay malformaciones cardíacas complejas, el mielomeningocele, que en muchas ocasiones es muy atenuado y que se diagnostica más importantemente a través de un estudio radiológico, pero ese no tiene importancia, sino el que es manifiesto, así como la pared abdominal a través de hernias principalmente. De tal forma que en caso de que los riñones se palpen, habrá que sospechar dos aspectos muy importantes. Primero, una hidronefrosis secundaria a lo que estamos viendo aquí. Puede ser un reflujo, pueden ser valvas congénitas uretrales o bien una estenosis ureterales, o bien displasias renales a través de riñones poliquísticos o bien riñón multiquístico. El recién nacido con insuficiencia renal es obligado a descartar, por supuesto, valvas uretrales. Si se encuentra un riñón alterado anatómica o funcionalmente, hay que revisar el otro en búsqueda de una malformación para darle oportunidad a corregirlo y que el futuro del pequeño sea lo más saludable posible. Esta es una fotografía que represento a través de las valvas congénitas en el cuello de la vejiga. Normalmente estas válvulas son en vida intrauterina y desaparecen con la edad.
Por lo tanto, cuando persisten, el niño va a tener infecciones como manifestación más frecuente, dificultades o alteraciones en la micción, y la corrección, diagnosticada a tiempo, la corrección es demasiado sencilla para hacer una resección actualmente endoscópica, no invasiva, y que esto se hace, por supuesto, en cuanto se diagnostica, para que el bebé pueda tener una vida normal. Esta es una radiografía de un pequeño en el cual no se hizo el diagnóstico a tiempo, sino cuando ya tenía esta gran dilatación del cuello de la vejiga, de la uretra, y por supuesto la vejiga, y si ustedes se fijan, en la parte superior tiene una enorme cantidad de divertículos. Este niño tenía una historia de infecciones y desgraciadamente una repercusión a nivel vesical. Un estudio radiológico en la parte superior, en la cual se observan, por supuesto, riñones poliquísticos, en las cuales se ve la imagen alargada de los infundíbulos, observándose, por supuesto, espacios muy alargados, y como el quiste es líquido, no se observa el quiste. En la parte inferior es una pieza de autopsia en la cual vemos unos riñones poliquísticos, por supuesto, de un adulto. Una de las enfermedades que también es vista por los pediatras, pero que tampoco debemos de desconocer, es la enfermedad de Alport, en las cuales hay alteraciones auditivas u oculares con insuficiencia renal como antecedente en algunos de los familiares. Cuando un niño nace con alguna de estas características y existen antecedentes familiares de insuficiencia renal, hay que estudiarlo en forma cuidadosa, ya que hay 3 tipos de herencias: las ligadas al sexo, las autosómicas dominantes y las recesivas. Las mujeres pueden llegar a ser portadoras, pero los cuadros más graves se ven en los hombres. Y por supuesto, esta es una alteración en la estructura de la colágena. Son entidades benignas y por supuesto una hipercalciuria idiopática familiar en varones, o bien una glucosuria, y solo hay que checar que no haya una diabetes mellitus sacarina, que no haya aminoaciduria, pero también puede presentar hipoglucemias, o bien manejarlos, por supuesto, con unas dietas fraccionadas, y esto es predominantemente en niñas. La hematuria familiar, en muchas ocasiones nos llega la consulta de la mamá en la cual el niño está orinando sangre. No hay ningún antecedente y es muy importante que ustedes determinen a través de un examen general de orina si esta sangre o esta hematuria es de aparato urinario bajo o de parénquima renal. Y la diferencia está en determinar eritrocitos dismórficos en el sedimento de la orina. Los eritrocitos dismórficos son características de un sangrado de parénquima renal, túbulos o parénquima renal en general. Cuando no hay eritrocitos dismórficos, estamos hablando de una hematuria de aparato urinario bajo. Por supuesto, esta hematuria familiar no existe un deterioro de la función renal. Hay una proteinuria dentro de rangos tubulares menor de 300 miligramos. Generalmente es por membranas delgadas. Hay que vigilarlos. En algunas ocasiones, yo he hecho 2 biopsias en niños, en las cuales, por supuesto, nos dan una lesión de tipo vascular, que con el curso de los años, la vigilancia, el alejarnos de procesos infecciosos, nos ha permitido que el niño, cuando llega a la edad adolescente y adulto, deje de tener estas complicaciones, y los estudios tardíos nos han permitido verlos. Otra de las entidades, en forma muy importante, es las uropatías obstructivas. Y las uropatías obstructivas, a veces decimos que solamente las ve el urólogo, pero los nefrólogos, cuando esta uropatía obstructiva no fue corregida a tiempo, produjo una hidronefrosis, produjo retención nitrogenada, entonces la tenemos que ver
no solamente los nefrólogos, sino todo el médico que esté en contacto con ese paciente, el médico familiar o el médico internista o el cirujano. Lo importante en las uropatías obstructivas es tratar de llegar al diagnóstico a tiempo para corregirla y evitar, por supuesto, complicaciones como la insuficiencia renal, que si es unilateral, el paciente va a tener una función renal satisfactoria por el riñón contralateral, pero si esto no se corrige, ese riñón tarde o temprano se va a perder. Las causas de las uropatías obstructivas son múltiples. Estoy poniendo una serie de ejemplos en esta transparencia, como son las valvas uretrales o estenosis, que ya las vimos en los niños, las obstrucciones del cuello de la vejiga, las vejigas neurogénicas, sobre todo si, por ejemplo, fue un accidente, que es lo que en la actualidad el Instituto Nacional de la Rehabilitación está lleno de pacientes con vejigas neurogénicas y, por supuesto, dilataciones uretrales y renales a través de pacientes con lesión medular por accidentes automovilísticos. La próstata crecida, atendida en forma inadecuada, va a repercutir, por supuesto, a nivel ureteral. Recuerden ustedes que la pelvis renal no tiene presión hidrostática, por lo tanto se dilata con facilidad, pero esto va a repercutir hacia atrás para que se frene ese filtrado glomerular que la doctora Schettino mencionó en una transparencia muy didáctica, y se frenan esos 25 milímetros de mercurio con que se filtra la orina, y si la presión hidrostática en la pelvis renal se aumenta, el filtrado glomerular se detiene y por lo tanto el paciente empieza a tener insuficiencia renal. El reflujo vésico-ureteral, las obstrucciones, por supuesto, los cálculos, los tumores y, por supuesto, uno de los problemas que dan el uso de analgésicos en forma importante, la radioterapia, las fibrosis retroperitoneales que bloquean los ureteros y, por lo tanto, impide su drenaje en forma satisfactoria. Y uno de los últimos, y con esto termino, es las menos frecuentes y que, por supuesto, esta es una fotografía, por supuesto, de un caso de patología que afortunadamente la tuberculosis en la actualidad ya no la vemos como en esto. Esta es una fotografía de cuando yo estaba de residente, no digo cuántos años, pero ya no vemos estos casos. Lo importante es que este tipo de lesiones que estoy poniendo en esta última transparencia también van a producir, por supuesto, un daño parenquimatoso renal, y tenemos que estar pendientes de hacer el diagnóstico en forma temprana para poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Destaco, por supuesto, en forma muy importante, la pielonefritis crónica. Es imperdonable, si tenemos oportunidad de hacer un diagnóstico temprano en una paciente, hombre o mujer, que tenga infecciones repetidas, que nos haga llegar a una pielonefritis crónica con un deterioro funcional del parénquima renal, con hipertensión arterial secundaria y, por supuesto, con una insuficiencia renal. Con esto termino. Les agradezco mucho su atención y espero haber cumplido con las disposiciones que el doctor Treviño Becerra me ha encomendado. Muchas gracias.